Bueno, gente, sabiendo que nuestra amplitud de antena se va, se está, nuestra amplitud de antena y nuestra capacidad de enfoque, igual que en una cámara de foto, amplitud de antena y capacidad de enfoque, ¿no? Que nos dé, a través del enfoque, nos dé una percepción más fina, ¿no? Con mayor pixelación. Sabíamos que eso iba a pasar y que al ir pasando esto teníamos que estar de alguna manera preparados. Disculpen, acabo de ver ahí cerquita un churrinche, la bracita roja, y me desvié de lo que estaba diciendo. El churrinche es un animal, un pajarito muy hermoso, la verdad. Como todo lo que es hermoso como todo lo que es hermoso en la naturaleza. Como toda la hermosura que está en todo lo que es natural. Y como toda esa hermosura se pierde a través de lo artificial, ¿no? Lo artificial nunca va a llegar a la hermosura que tiene todo en la naturaleza, absolutamente todo. Desde una mariposa hasta una mosca. Aunque nos han hecho pensar en colocar la mariposa en un lugar como el símbolo de algo y la mosca como el símbolo de otra cosa. La mosca como el símbolo de lo asqueroso y la mariposa como el signo de lo divino. Nos han enseñado a divinizar la mariposa y a demonizar la mosca. Y así todo. Y en realidad, en la naturaleza, todo es la expresión, todo es la expresión de lo que es en belleza pura. Aún eso que nos parece horroroso, porque nos han enseñado a verlo de ese modo, aún eso que nos han enseñado a ver como terrible, lo cual no quiere decir que salgamos a buscar masoquistamente la tragedia, o lo que llamamos tragedia. Bueno, por ahí voy a andar hoy. Me han preguntado varias personas qué es Sion. Y yo vivo acá en este lugar en Villa Serrana, donde todos están de alguna forma en un estado de Sion. ¿Y cómo es esta fantasía de Sion que se basa en la ilusión? Todos los que están en Sion, que tienen la ilusión del mundo perfecto, esa fuerza de excluir lo que no les gusta. Esto no me gusta, hay que excluirlo, hay que exterminarlo. O sea, Sion se basa en la posibilidad de crear una comunidad que de alguna forma tenga que ver con nosotros, los iguales o los similares. O sea, toda comunidad que se basa en la ilusión de esa armonía, de esa paz y de esa armonía, que ya hemos visto que esa paz y esa armonía sin conflictos internos. Vivir en un estado de permanente paz, de permanente armonía, sin conflictos internos, eso es la pulsión de muerte. Ya lo habíamos visto en videos anteriores.
Según Freud, es querer volver al estado inorgánico. Y yo aclaro en los videos anteriores que es querer volver al estado del no ser, porque el estado inorgánico ya forma parte del plano 1 del universo expresado. Y para encontrar ese estado de quietud, ¿no? Donde no hay el más mínimo movimiento, hay que ir bastante más allá del universo expresado y bastante más allá del universo concebido, para poder acercarnos a la zona fuera de la existencia, o sea, ese no ser. Ese no ser que de pronto está aburrido de no ser y empieza a querer ser. Y cuando empieza a querer ser, ese no ser, empieza a manifestar su esencia. Y esa esencia luego quiere devenir en existencia. Para lograr llegar a esa quietud donde nada se mueve, tenemos que ir al estado del no ser. En ese estado de no ser, que no es simplemente el vacío cuántico, es un vacío que está más allá del vacío cuántico. En el vacío cuántico lo que hay son infinitas posibilidades que todavía están en un estado informe. En el vacío cuántico hay una ausencia de formas, pero ya hay esencia que quiere devenir en existencia, solo que esa esencia aún está en estado de sin formas, informe. Y entonces el vacío cuántico tiene una esencia que empieza a configurarse como energía, y esa energía quiere comenzar a tomar formas, pero todavía no tiene formas. Quiere decir que el vacío cuántico es un vacío en cuanto a que no hay formas, pero ya hay esencia y ya hay energía en movimiento que quiere que esa esencia vaya tomando formas para convertirse en existencia. Ese estado de no ser ni siquiera es la muerte, porque la muerte forma parte de la vida y la muerte. Ese estado de no ser ni siquiera es la pulsión de muerte con la muerte del cuerpo. Es el estado es volver a un estado nádico. La pulsión, lo que se ha llamado pulsión de muerte, es un querer volver a ese estado nádico. ¿Habrá paz más grande, armonía más grande, más eterna en estar en ese estado nádico, donde ni siquiera nos perturba la función del soñar? Esa sería la pulsión de muerte traída al lenguaje actualizado. Querer volver a ese estado de paz y de armonía perpetua, absoluta, que está en el lado nádico, en el estado nádico. Bueno, mientras estamos acá, la pulsión de vida se mueve por el movimiento de tensión, distensión, tensión, distensión, tensión, distensión. Fricción, fusión, fricción, fusión, fricción, fusión. El tema es que nosotros no tenemos aceitados los circuitos que nos permitan transitar de forma fluida
por ese movimiento de tensión, distensión, fricción, fusión. Wilhelm Reich dice en La función del orgasmo que ahí está la pulsión de vida, ¿no? En la función orgásmica. Y él plantea que igual que en el orgasmo, igual que lo que sucede en el orgasmo, sucede en todo el resto de la vida y en todo el resto de la existencia, me atrevo a agregar yo. Hay una fase de tensión y hay una fase de distensión en la respiración, en la respiración, en los latidos del corazón, en nuestro caminar, en todo este mundo que se mueve en este diseño que respira, ¿no? En este diseño que decíamos se abre al máximo de tensión hasta que llega a su límite, distensión, fusión, fricción, tensión, 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 hasta el máximo de tensión, distensión, fusión, fricción, tensión, 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 al máximo de tensión, distensión, fusión, fricción, tensión, 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 hasta llegar al máximo, distensión, fusión. ¿Por qué nos cansa esto? Porque esto es lo que sucede en la existencia toda. Porque nosotros tenemos programas mentales que nos impiden este movimiento. Nosotros tenemos una traba colocada acá que nos impide este movimiento. Esta traba no tiene esta posibilidad. Sería como una escalera de 2 aguas que no se puede cerrar. Una escalera de 2 hojas que no se puede cerrar. Tiene que estar siempre abierta. Fíjense que la escalera de 2 hojas que no se puede abrir tiene que ver con la A, ¿no? Tiene que ver con la A, con esa traba que tiene la A, que no permite que el principio masculino y el principio femenino se unan. Entonces nosotros, como no hemos podido, por esta situación, procesar circunstancias que denominamos trágicas, como no podemos procesar circunstancias a las cuales hemos denominado trágicas, y devienen en tragedia en cuanto entran en un modelo de replicación constante, pero que en realidad no son trágicas. Son eventos de la existencia. Ahora, cuando se empieza a acumular, ¿no? Cuando se empieza a acumular, ¿no? Se empieza a acumular carga, ¿no? Ahí al acumularse carga se empieza a acumular tensión, ¿no? No es, la carga no está en este modo. En la tensión aumenta la carga, en la distensión la carga se procesa y hay proceso de descarga. Una descarga que no es la mera descarga de la catarsis, es la mera descarga que produce la transformación profunda de la carga que me permite
un salto cuántico de conciencia. ¿Se entiende? Hay una distensión que no es de la descarga catártica. Hay una distensión que me catapulta hacia otra dimensión de conciencia. Ayer con una persona me decía, muy compungida, caí de vuelta en lo mismo. Caí de vuelta en lo mismo. Y yo hice le hice para mostrarle este cuadrito. Yo caigo en la misma, en el mismo pozo, o tropiezo con la misma piedra, si yo estoy en este modo. Si yo estoy acá, girando y dando vueltas, pero para eso tengo que haber desconectado de la medicina, o lo que le llamamos medicina. Entonces yo salgo de acá y replico, y replico, y replico, y giro y doy vueltas como el burro en la noria. Sigo dando vueltas y vueltas como el niño en la noria. Entonces salgo de la herida, hago una vueltita donde parece que me sané y vuelvo de vuelta a la misma herida y a cometer lo que creo que es el mismo error. Fíjense que si en cambio yo hago este otro movimiento, estoy buscando, hago este otro movimiento, ¿no? Salgo de la herida, llego acá y ahí sí, cuando llego acá, toco con la medicina. ¿Qué es la medicina? Medicina es todo aquello que funciona como lupa y me permite ver la trastienda. ¿Se entiende? Entonces vengo acá a través de la medicina, que es una lupa que me permite ver la trastienda, yo doy un salto y vengo acá. Pero acá no se acabó la cosa. Yo voy de vuelta acá, tomé contacto de vuelta, ¿con qué? Con la herida, igual que acá. Pero no es la misma herida. Si no, yo no estoy entendiendo el proceso. No es la misma herida. Si no, yo no estoy entendiendo el proceso. Yo estoy en otro nivel de la herida que me va a llevar al otro nivel de conciencia. Porque acá también va a volver a operar la medicina a través de una forma diferente de lupa o la misma lupa que me permita ver más profundo. Y sigo. Y acá voy a tocar otra vez la herida, en otro nivel de profundidad. ¿Por qué? Porque mi herida personal es la herida también de mi sistema familiar, es la herida de mi pueblo, es la herida de mi patria, es la herida de la humanidad. Entonces, ¿terminamos alguna vez de tocar heridas? No, no terminamos jamás. Porque la herida no es solo mía. La herida es la herida que está escondida en el inconsciente colectivo. Y en la herida del inconsciente colectivo está la herida de mi inconsciente personal, del inconsciente colectivo, del inconsciente familiar, del inconsciente de mi pueblo, del inconsciente de mi patria, del inconsciente de toda la humanidad. Desde que el humano dejó de observarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros estamos en el espiral de la sanación, no hay posibilidad de caer en la misma herida, en el mismo pozo, tropezar con la misma piedra. Parecerá la misma, pero no lo es. Entonces, otra persona, hablando de otro tema, hablaba de los sueños y de los sueños y de los sueños. ¿No?
Yo le digo, ¿y qué son los sueños para vos? ¿Qué son los sueños para vos? Porque uno no sueña con lo que no tiene. Uno no sueña con lo que tiene, uno sueña con lo que no tiene. Y si sueña con lo que no tiene, el sueño, eso con lo que uno sueña, es que es una confesión del faltante. Si yo sueño si yo sueño con viajar por el mundo, viajar por el mundo me remite a un faltante que tendremos que explorar. Si yo sueño con ser más reconocido en el mundo, si sueño con ser más reconocido en el mundo, bueno, mi faltante es faltante de reconocimiento. Si yo sueño con tener más dinero, con ser más abundante y tener más abundante en dinero, yo tengo ahí a mí hay una diferencia entre la abundancia, la prosperidad y la riqueza. ¿Con qué sueño yo? Con abundancia, porque la abundancia es abundancia de todo, puede ser abundancia de enfermedades. La abundancia puede ser abundancia de cualquier cosa. Es mucho de algo, cualquier sea el algo. La prosperidad tiene que ver con... La prosperidad está más ligada al aprovechamiento del presente. Uno es próspero internamente cuando uno es próspero internamente. La prosperidad tiene que ver con algo interno más profundo. Uno puede sentirse próspero en la medida en que uno está aprovechando cada instante presente. Dice Brigitte Charpentier de Ribes, el presente lo tiene todo. Cuando yo soy capaz de ver que el presente lo tiene todo y que yo tengo todas las posibilidades para aprovechar todo lo que el presente tiene y me ofrece constantemente, y yo soy capaz de aprovechar todas las oportunidades que me da el presente, yo ahí me vuelvo próspero. ¿Próspero en qué? Próspero en expansión de conciencia. No próspero en la cantidad de cosas que tengo, en la cantidad de relaciones que tengo, en la cantidad de... ¿no? O en lo bien que me va en mi negocio, o en todos los frutos que tiene mi quinta. No, prosperidad en cuanto a mi proceso de expansión de conciencia, que ese es el propósito al que nosotros hemos bajado acá. Nosotros no bajamos acá para ser reconocidos, no bajamos a este plano, no estamos en este plano más denso para ser reconocidos, para ser abundantes en, en cuanto a tener muchos clientes, ¿no? Ser ricos en tener mucha riqueza económica, material. Nosotros no vinimos a eso. Nosotros vinimos acá con un propósito muy claro. Ser prósperos en expansión de conciencia. La prosperidad es sentir esta expansión de conciencia que, aprovechando este presente que lo tiene todo, nosotros podemos tomar esto que nos da el presente. Y cuando tomamos esto que nos ofrece el presente, tenemos que discernir qué es recurso y qué es insumo. Cuando nosotros tomamos los recursos y los insumos, reunimos los recursos y los insumos, algo nuevo sucede acá. Y esa es la prosperidad. La prosperidad no tiene que ver ni con la riqueza económica, ni con la riqueza ni siquiera cultural, ni con la riqueza en sabiduría, porque cuando hablamos de sabiduría ya se está hablando de un capital, con un cierto capital de sabiduría, que es ese saber. Y una antena no tiene saber. Una antena no tiene saber.
Una antena tiene capacidad de captar, de captar. Y la amplitud de la antena, ¿no? La amplitud de la antena, como decía, y la capacidad de enfoque más fino. Nosotros no somos un almacén de saber y nos volvemos sabios. Nosotros somos una antena. Y además de antena somos una antena y somos un procesador de información. La antena capta la información, captando información cada vez más fina y se la transmite al procesador. Y ese procesador procesa la información y luego la misma antena que recibió la información la emite. Entonces, somos prósperos en eso, en aprovechar todo lo que el presente nos ofrece, todo. Y la pregunta es, ¿para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? El para qué. El por qué también es interesante. Yo necesito saber por qué. Porque el por qué me va a dar el de dónde vengo. O sea, me va a permitir, desde el de dónde vengo, me va a permitir poder ver los conflictos programantes que conforman la madeja. Pero el para qué es el que me permite desenredar la madeja. Por lo tanto, el por qué y el para qué se complementan muchísimo. Luego de comprendido el para qué, lo que pasa es que el futuro se vuelve incertidumbre pura. Pero cuando yo pude comprender el para qué, se vuelve incertidumbre pura. Y cuando yo comprendí el para qué, se genera una actualización del diseño. Una actualización del diseño a través de una comprensión que transforma todas mis creencias previas. En algún momento puedo creer que la actualización en realidad desmantela las creencias. En realidad, ojalá fuera tan fácil y que una actualización de verdad desmantelara todas las creencias, pero por ahora no sucede. Por ahora lo que hace es que el sistema de creencias tenga más oxígeno. Y cuando el sistema de creencias tiene más oxígeno, está mucho más abierto a nuevas actualizaciones y a un proceso de reconfiguración continua. Entonces las creencias dejan de ser un qué. Dejan de ser una caja hermética. Los sistemas de creencias se vuelven más porosos y entonces los sistemas de creencias, al volverse más porosos, van permitiéndose un estado de reconfiguración permanente. Entonces, de alguna forma, no nos adherimos de forma, yo diría, desesperada a ningún sistema de creencias. ¿Ah? Y esto es bien importante. ¿Qué es lo que pasa? Por otra cosa que alguien me preguntaba también. Alguien me preguntaba qué era acción. ¿Ah? Y yo intenté explicarlo. Yo planteo que los sistemas de creencias nos tienen metidos en cajas. No hay una sola caja, son muchas cajas. Creencias, creencias y creencias y creencias que son cajas y cajas y cajas. En esto tenemos que ser claros, que en estos sistemas de creencias estamos todos. Supuestamente parecería
que las élites que pretenden dominarlo todo son libres. Ellos también están metidos en caja. Todos están metidos en caja. Ellos no están fuera de la matriz. Ellos son los que más metidos adentro de la matriz están. Tanto o más que nosotros. Porque esas élites representan el paz ciego. El paz ciego. Negacionistas del trauma y negacionistas. Tan negacionistas están. Tan ciegos están. Que creen que todo se resuelve en la linealidad de lo concreto. Entonces, digamos que acá está la persona y la persona está oprimida. Cuando esta persona está oprimida, se siente encerrada. Yo me acuerdo de haber leído una obra de Sartre, creo que fue La náusea, donde la persona daba vueltas y vueltas y vueltas y se sentía encerrada. Y era muy fuerte porque en ese momento yo también me sentía encerrada. Y decía, ¿encerrada de qué? ¿Encerrada dónde? Encerrada en una caja de creencias inconscientes, porque yo me creía atea. Yo me creía atea y me creía una libre pensadora. Porque solo consideraba el poquito de conciencia que está en el iceberg por afuera del agua. No podía entender que todo lo que estaba por debajo del agua del iceberg era lo que no me dejaba tener una conciencia clara. Entonces empecé a darme cuenta de la sensación de encierro y de que me sentía dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas como el burro en la noria. Bien como lo que planteaba la película Atrapado sin salida. Atrapado sin salida en una caja. En una caja de programaciones inconscientes, de las cuales ninguno de los que se llaman librepensadores es consciente porque no tienen acceso a lo inconsciente. Hasta que de pronto aparece eso que estalla dentro de uno. La opresión llega a un límite tan grande, tan grande, tan grande, que en algún momento ese nivel de opresión estalla. Y muchas veces ese estallido es el grito primal. No es que estallo contra otro. Yo estallo a través del grito primal que me libera. Yo estallo a través del grito primal que me libera y esta caja desaparece. Y así pueden seguir desapareciendo. Digamos que pueden seguir desapareciendo cajas y cajas y cajas. Entonces, nos vamos a encontrar con el diseño del plano 4. El diseño del plano 4, que le vamos a llamar la Matrix. En la Matrix es donde sentimos el máximo, somos conscientes del máximo de condicionamientos. Y estamos condicionados cuando somos obedientes y estamos condicionados cuando somos desobedientes, porque está programada nuestra obediencia y nuestra desobediencia. Está tan programada nuestra obediencia como nuestra desobediencia. Des en cuenta que obediencia y desobediencia, las dos están en referencia externa. Hasta que alguien por ahí empieza a sentir que tiene un poder personal maravilloso. Y que tiene un poder personal maravilloso. Y que entonces, con ese poder personal maravilloso, va a encontrar ¿qué? La posibilidad de armar su mundo. Su comunidad perfecta, su mundo perfecto. Y acá algunos entran
y otros no van a poder entrar ahí. Entonces, esto es Sion. Esto dijimos que es la Matrix. Esto es Sion. En Sion se pueden tener experiencias espectaculares. Se pueden tener las experiencias más espectaculares del mundo. Y esas experiencias espectaculares y maravillosas son una trampa. Porque son una ilusión de libertad. Porque en Sion no te das cuenta que estás adentro de la Matrix. Y que de la Matrix no podés salir. A la Matrix lo que podés hacer es empezar a transformarla desde adentro. A la Matrix lo único que podés hacer es empezar a transformarla desde adentro. Ahora, los que viven en Sion siguen creyendo que están en la ilusión. Y ahí aparecen todas las comunidades, las maravillosas comunidades ideales, donde esas comunidades ideales se basan en la exclusión del diferente, como dice el filósofo coreano. Entonces se funda una homogeneidad y se basan en la exclusión del diferente. Pero resulta que el diferente expulsado se fue, pero acá adentro, al ir transitando, aparece lo diferente en el similar. Lo diferente en el similar. Hay un similar, ¿no? Ese otro que parece un clon de mí, pero de pronto, al estar más cerca y al empezar a convivir, este que parecía tan igual tiene algo diferente. ¿Qué tiene que hacer ese diferente para permanecer en Sion? Tiene que renunciar a esa diferencia o irse. O renuncia a su diferencia o se va de la comunidad. Por eso es que esas comunidades, esas maravillosas comunidades que se arman por acá o por allá y con las que muchos soñamos, esas maravillosas comunidades con las que muchos soñamos, se vuelven mecanismos de expulsión. Tú no comprendiste el sistema de la comunidad. Así que como tú no comprendiste el sistema de la comunidad, te tienes que ir. Y se van. Y entonces se acerca a alguien que parece que sí comprendió el sistema de la comunidad. Que es generar una comunidad homogénea. En la comunidad homogénea se intenta instalar una armonía perfecta, ¿no? Eterna, una paz. O sea, evitar el mínimo de tensión, porque necesito yo conservar esta paz interna. Es más o menos lo que se vio en la serie Lost, cuando de alguna forma, cuando caen en esa isla, todas las personas que caen en esa isla, al estar en esa isla, poco a poco tienen que mirar, la mayoría de ellas, no todas, hay algunas que no, la mayoría de ellas tienen que empezar a mirar sus terribles historias,
no les queda otra que empezar a mirar sus terribles historias, que de alguna forma habían archivado. Tienen que sacar sus terribles historias y sacarlas y mirarlas y revisarlas. Y revisar y explorar a fondo. De pronto descubren que antes de ellos hubo una comunidad, que era la comunidad Dharma, que era una comunidad de este tipo. Y cuando empiezan a investigar, descubren que esa comunidad Dharma, donde parecía que todos estaban iluminados y que todos allá eran seres divinos maravillosos, la comunidad terminó desapareciendo, porque la tensión interna que no podían gestionar, porque para vivir en armonía permanente no podían gestionar la tensión interna, la soportaron hasta que esa tensión interna soportada, reprimida, terminó en una matanza donde todos se mataron, donde todos se mataron entre sí. Les quiero decir que me llamó mucho la atención y lo sigo diciendo en cada video, y quizás porque yo me sigo haciendo la pregunta: ¿cómo es que hay un video que tiene más de 450 vistas y al lado hay un video que tiene 30? Y se los pregunto porque de alguna forma, si no hacen referencia a los videos anteriores, me pregunto qué es lo que toman de cada video. Porque yo hago referencia a los videos en los videos siguientes, no en una secuencia lineal. No es en una secuencia lineal que yo estoy haciéndolo. Es en una secuencia expansiva. No es en una secuencia lineal. Es en una secuencia un video, otro video, otro video, otro video, otro video y otro video. Para comprender este video necesito haber visto este y este y este. Porque si no, este video, sin haber visto esto y esto, les queda colgado. Pero bueno, es una pregunta que yo me hago. Y después viene gente que alguna vez ha visto mis videos por acá o por allá y me hace preguntas sobre cosas, que yo ya las he mostrado con lujo de detalle en cientos de videos. Lo otro que les quiero decir, que a los que sean consteladores y o terapeutas, que puedan tener el enfoque de las constelaciones lógicas que se basan en la lógica global convergente, voy a armar un grupo a partir de enero para poder hacer el chequeo de casos. ¿Tá? El grupo va a ser muy accesible. Voy a cobrar $35 nada más por ese grupo. Porque en realidad es una gran donación. Estamos haciendo ejercicio de una gran donación. ¿Tá? Y entonces es por eso que cobro solo $35 en un taller que va a ser de 5 o 6 horas. Y después, los que se anoten al taller sobre sí, de trabajo sobre sí, que es un trabajo de autoexploración, ir más adentro, más adentro, más adentro, y cada vez que voy más adentro, más cajas puedo romper. Los que de alguna forma se anoten en el trabajo sobre sí, el trabajo de el taller de las constelaciones, el taller de que yo le llamo intervisión, porque vamos a ver entre todos, vamos a mirar, poner nuestros ojos y vamos a tener una visión entre todos. Ese grupo va a ser gratuito. ¿Tá? Así que bueno, planteando las propuestas que tengo para el año 2024. Que estén bien. Hasta la próxima.